134 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 135 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido carta del Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales, Armadores, Patrones y Tripulantes de Pesca Artesanal y actividades conexas de la caleta de Cocholbo de la comuna de Tomé, solicitando que el excedente de la cuota RAE 2021 de su organización sea traspasada a la cuota RAE de merluza común del año 2022, complementando e incrementando la cuota ya planificada para el siguiente año 2022, así como también que la cuota cedida de otros sindicatos a sus socios, que no se haya capturado en este año 2021, se traspase y sea posible su captura en el año 2022, debido a que el recurso merluza común se alejó de las costas y no ha podido extraer la cuota por falta de recursos. Una comunicación del director ejecutivo del Instituto Fomento Pesquero, mediante la cual informa que no podrá asistir a esta sesión y será reemplazado por el jefe de la edición, Sergio Lillo. Y finalmente los reemplazos para esta sesión de los diputados Luis Rocafil y Javier Hernández por la diputada Daniela Chicardini y Nicolás Noman, respectivamente. Esa es la lectura de la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta o puntos varios. El diputado don Rubén Moraga. Sobre puntos varios, presidente. Me gustaría que de alguna forma se oficiara y se fiscalizara lo que está ocurriendo en mi región con la situación que se está dando en cerca a la pesca de la anchoveta en el interior de las 5 millas. Están apareciendo estos buques nodriza, donde esta pesca artesanal de los 18 metros de eslora están pescando y están yendo a dejar lo que capturan a estos buques nodrizas que están muy a la orilla. Entonces yo quisiera que se fiscalizara si efectivamente están cumpliendo por lo menos la normativa, estar a las 5 millas afuera estos buques nodrizas, porque están a orilla de costa. Yo mandé un video que me hicieron llegar los pescadores artesanales de Caleta San Marcos, y esto fue muy comentado en mi región. Muy bien, diputado Moraga, para entendimiento de todos quienes también siguen la comisión, estos buques nodrizas lo que hacen es acumular pesca y funcionan como buques de transporte entre las naves de semi-industrial o artesanal superior de hasta 18 metros y las plantas de proceso de la industria, me imagino, ¿no? Exactamente. Esto está instalado también en la región de Arica, Parinacota, y la tenemos en nuestra región de Tarapacá. ¿Y es legal? Disculpe, ¿esta lógica o es un vacío? No sabemos. Es como un vacío, se está generando. De hecho, este jueves cuando regrese voy a tener reunión con los dirigentes también de Congemar y también de las plantas, porque a raíz de esto también se está generando todo un tema en las plantas procesadoras que tiene que ver con el despido de los trabajadores. Bien, preguntémosle a alguien del Ejecutivo si está presente, que podamos, ahí la subsecretaria de Pesca, señora Alicia Gallardo, porque, disculpe subsecretaria, nosotros entendemos que las embarcaciones entre 12 y 18 metros no pueden operar dentro de la primera milla, pero sí dentro de las primeras, entre la milla 2, 3, 4 y quinta. Sin embargo, ¿cómo funciona este sistema que ha sido denunciado por parte de las y los pescadores del norte? Si tiene alguna información, nos pudiese aclarar un poco la película. Sí, presidente, mucho gusto saludarlo y por su intermedio a los diputados, las diputadas. Estas lanchas son lanchas transportadoras que están establecidas en la ley. Y si usted me permite, está el subdirector de pesquería de Cernapesca, quien justamente sacaron una declaración la semana pasada aclarando o clarificando algunas situaciones de fiscalización, que podría ahí don Fernando Naranjo complementar. Sí, por supuesto. Presidente, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Efectivamente conocimos de ese video y se nos pregunta reiteradamente por la situación de este barco, porque es un barco en realidad, pero que hace un trabajo de transporte de pesca y está al amparo de lo que está establecido en la ley. Hay una resolución general que permite o habilita que embarcaciones de este tipo puedan solicitar ese permiso. La condición es que se tienen que cumplir con toda la normativa vigente, entre eso el tema de la certificación, principalmente la debida separación de las pescas al interior de las bodegas del barco y cualquier otra exigencia que nosotros establezcamos para asegurar que la pesca que le está entregando una embarcación artesanal sea debidamente identificada al momento del desembarque, y en ello contemplamos, por supuesto, la instalación de cámaras
y de un procedimiento de muestreo para asegurar también la proporción de especies. Hemos sido muy rigurosos en la verificación del cumplimiento de cada una de estas medidas y, lógicamente, cada vez que hay una actividad de este tipo de embarcación, nosotros estamos controlándolo viaje a viaje para asegurarnos que se cumple con el procedimiento que está establecido. Pero el procedimiento está ajustado a la normativa y solicitaron esa autorización y debemos responder en la medida que ellos cumplen con los requisitos con autorizarla. Es lo que le puedo comentar. Gracias, estimado. Para nuestro entendimiento, entonces, lo que funciona o el problema podría ocasionarse porque las embarcaciones entre 12 y 18 metros estarían realizando labores de pesca en una zona autorizada. Sin embargo, una vez que ya completan su capacidad de bodega, en vez de ir hasta tierra a desembarcar, estarían desembarcando ahí mismo en una embarcación mayor, de forma de que reducen los tiempos y así podrían realizar más labores en una misma jornada. Me imagino que eso es el proceso que estaría detrás de esto. No sé, diputado Moraga, si es que tiene algún planteamiento que poder realizar. Sí, al respecto, si la duda, entiendo la operativa que se está implementando, si es que estos buques nodriza efectivamente o estas plataformas que reciben la carga, efectivamente están fuera de la área correspondiente exclusivamente de la pesca artesanal, porque los videos y lo que he conversado, y de hecho el jueves me reúno con los pescadores por lo mismo, es que están, según ellos, en las jurisdicciones que les corresponde a la pesca artesanal. Entonces, entiendo que la región, y de hecho me voy a reunir también con el director de Cernapesca en la región de Tarapacá, porque entiendo que la capacidad de fiscalización es muy exigua en ese tenor, ¿ya? Entonces, esa es la realidad y lo que está ocurriendo en mi región, vista la preocupación de la pesca artesanal. Muchas gracias, diputado Moraga. Entonces sería que las labores de pesca se estarían realizando en un lugar donde no estaría autorizado. Es muy bueno, para nosotros nos interesa si es que es posible comprometer al Ejecutivo a poder recibir la información sobre el lugar exacto donde se habrían estado desarrollando y verificar, despejar eso, no, pues, despejar si efectivamente el lugar específico donde ese video fue grabado corresponde a un área en la cual puede o no operar la pesca artesanal. ¿Me parece? Podemos entonces, diputado Morago, usted puede compartir más o menos las coordenadas de dónde fue el lugar y subsecretaria se lo podemos reenviar a usted y en forma Ya, de verificar aquello. ya, ok, ningún problema. Nosotros le Muchas invitamos al gracias. director. Gracias. Porque en esa lógica yo entiendo que así podemos ir despejando temas, Sí, ¿no? Aquí respecto a la legalidad de la labor misma, eso va a operar así entonces. Muchas gracias. Ya. Eh, tenemos entonces, no sé si hay más palabras, puntos varios, o tenemos hoy, estamos sesionando un día distinto, porque el día miércoles es feriado, y no queríamos postergar la abultada tabla que tenemos en la Comisión de Pesca, digo, con distintos proyectos, mociones parlamentarias y también mensajes del Ejecutivo. Entonces, se ha destinado la primera parte de esta sesión para recibir la exposición del Instituto de Fomento Pesquero y de la señora subsecretaria de Pesca y Acuicultura para que informen sobre el total de desembarque en el país correspondiente a los recursos sardina común, anchoveta y merluza común y austral de los últimos 5 años, desagregado por región. En el contexto esto de la tramitación del proyecto de ley que establece una excepción a la Ley General de Pesca en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2021 para los recursos sardina común y anchoveta en las regiones desde Valparaíso a los lagos. Sabemos que también se han enviado algunas indicaciones a la Secretaría de la Comisión y luego de poder conocer estas exposiciones vamos a continuar con las exposiciones también de IFOP y de Cernapesca. Así que, subsecretaria, tiene la palabra, si es que usted nos puede ilustrar cuál es la opinión del Ejecutivo y la suya respecto a este proyecto de ley, los alcances. A nosotros nos ha costado mucho poder interpretar, descifrar cuáles son las eventuales causas que han llevado a esta situación. Tenemos muchas informaciones cruzadas y por supuesto que también siempre es muy importante conocer los números, la estadística de desembarque para también ver cuáles son las toneladas concretas que en la eventualidad de aprobarse este proyecto se podrían pescar el próximo año por sobre la cuota máxima de captura que ha fijado el comité científico. Así que le ofrezco la palabra, subsecretaria.
Gracias, presidente. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Espero que me Perfecto, ahí están resulte. autorizando. Ya, Autor- parece que me resultó esta vez. ¿Lo ven bien? Sí, Perfecto. Ya. Bueno, yo les voy a contar lo que nosotros hemos recopilado sobre la temporada. Mi presentación está enfocada a la temporada de pequeños pelágicos, sardina común, y anchoveta, sardina austral, etcétera. Sin embargo, al final de la presentación hago también un update, una actualización acerca de las pesquerías que no se han podido pescar este año. Así que ese es un poco, y agradezco porque esta presentación fue realizada por el equipo de Subpesca y el equipo de Cernapesca, quienes proporcionaron, como bien dice usted, presidente, los datos que son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Lo primero que tengo que decirles es que los sistemas funcionan y es un orgullo para nosotros como autoridad pesquera que el día 8 de noviembre, ahí está presente el señor Jaime Letelier, el sistema de alerta, predicción y observación del Pacífico, que se llama SAPO, tiene un nombre bien especial, y el sistema de monitoreo del IFOP nos entrega una alerta de cambio climático, que es justamente lo que nosotros en su minuto creímos que era necesario para la decisión pesquera y la decisión acuícola. Y lo que ellos nos dicen fundamentalmente es que hay un evento de la Niña durante el verano austral, pronostican ahí características climáticas. Sin embargo, yo puse en rojo, las consecuencias locales se reflejarán en incremento de las turbulencias generadas por el viento, afectando la reproducción, sobrevivencia y reclutamiento de pequeños pelágicos. Y terminan diciendo este informe que el ciclo reproductivo de la anchoveta y de la sardina común ha sido errático, lo que ha generado una extensión de la veda reproductiva a lo largo del periodo de la temporada de pesca de este año. Al mismo tiempo que se ha presentado con mayor frecuencia anchoveta que sardina común. Esto a nosotros nos trae un desafío como autoridad pesquera, esté quien esté, porque es muy importante abordar los aspectos del cambio climático en la administración pesquera. Probablemente hay un desafío porque la flexibilidad de hacerlo no está tan fácil. Es entonces que nosotros podemos concluir, y de acuerdo a las estadísticas que tenemos, y probablemente el IFOP lo va a comprobar, que el comportamiento de los pelágicos este año ha sido muy distinto y hemos tenido una veda muy larga desde el punto de vista reproductiva. Para efectos de conocimiento, hay dos tipos, las vedas referenciales están establecidas en la ley de pesca y uno toma la decisión de aumentar, de abrir la temporada o de mantener la veda. En el caso de la sardina anchoveta de la zona centro-sur, en este caso Ñuble, Biobío, se toma en noviembre la temporada de veda reproductiva, es decir, la temporada en que nosotros tenemos que estar atentos qué ocurre para abrir o cerrar. Y en diciembre se abre o se cierra según las características de los reclutas. Esto es súper importante porque este año hemos tenido que trabajar duro junto con el IFOP, que ha tenido que, en algunos casos hemos tenido que ampliar la cobertura de los cruceros, porque para esto es importante no solo la oportunidad de la información científica, sino que también la cobertura. Hay dos indicadores que son bien simples, que es el índice gonadosomático, que indica el nivel de la especie, el nivel gonadal y el porcentaje de hembras activas. Para el caso del índice gonadosomático, el límite es 6, para efectos de decir, está en un periodo reproductivo, debemos parar y por lo tanto debemos mantener la veda. Si ustedes se fijan en el siguiente gráfico, no están enredados, ahí ustedes ven arriba la anchoveta y abajo la sardina, y en rojo ven las características del periodo de índice gonadosomático. Si ustedes ven la línea azul es 6 y se ve que durante las últimas semanas, muy cercano al periodo de evaluación reproductiva en noviembre, ha habido un aumento del índice gonadosomático tanto para la anchoveta como para la sardina. Esto, por lo tanto, concluye y confirma lo que el IFOP nos mandó el 8 de noviembre, que iba a haber un alargue del periodo reproductivo de en general del ciclo en todo el país. ¿Qué nos significó a nosotros, estimados diputados y diputadas? Nos significó que, y esto es la primera flexibilidad que yo creo que hay que modificar en la ley, significó que hemos dictado 4 decretos para extender el periodo de la veda, justamente por los resultados del IFOP. En alguna oportunidad los resultados del IFOP
Tuvimos que complementarnos con información científica, perdón, información empírica, práctica de los propios pescadores, y también aplicamos el principio precautorio que la ley nos lo permite. Si ustedes ven, ampliamos el periodo de la veda del 4 al 13, es decir, ya en noviembre ya no hubo captura, después del 14 al 23 y después del 24 al 30, es decir, durante el mes de noviembre se evidenció que el periodo de reproductivo se mantuvo permanentemente, se alargó, se extendió, y también tuvimos, dado que no teníamos resultados concluyentes de los reclutas, que probablemente Sergio Lillo va a explicar después, nosotros también, por un principio precautorio, dado que estaba todavía, sobre todo la anchoveta en temporada reproductiva, extendimos la veda del periodo del 1 al 15 de diciembre. En términos prácticos, estimados diputados y diputadas, los pescadores de la zona de Biobío y Ñuble no han podido salir a pescar desde el mes de octubre, desde la temporada anterior, ¿no? Y por lo tanto la veda de octubre se mantiene hasta la fecha. Esto da cuenta también de la capacidad de toma de decisiones que hemos podido tener durante este periodo. Si nosotros vemos los números, esto es un poco la explicación científica que se traduce en además unas medidas administrativas concretas que están disponibles para todos ustedes. Si nosotros vemos los números a hoy día, no hoy día, sino que al 2 de diciembre del presente año, nosotros podemos ver, aquí tenemos las diferentes cuotas, en el caso de la anchoveta entre la quinta y la décima, se ve que hay una cuota asignada y después se ve la cuota efectiva, que es la suma de todas las cuotas, la cuota de imprevisto, también los traspasos, las sesiones que se hacen entre los pescadores artesanal, y también existen sesiones de la pesca industrial para la pesca artesanal. Y aquí ustedes ven que se ve con mayor, el mayor volumen de cuota está en la región, en la zona, macrozona Biobío Ñuble, con 180.000 toneladas, y se ha podido capturar, es decir, hasta diciembre, 146.000 toneladas, lo que nos da un porcentaje de excedente de 18,9%. Si ustedes suman a la sardina, es decir, recuerden que estas pesquerías además tienen un comportamiento de pesquerías mixtas, que también lo dijo el IFOP en su informe de cambio climático, ¿ya? Que se vea un aumento de una especie por sobre la otra. Aquí vemos la situación de la sardina. También ustedes ven 296.000 toneladas efectivas de cuota, se han consumido 229.093, lo que da un saldo de 67.209 toneladas, lo que significa un 22,7%. Si hacemos un resumen entre la sardina y la anchoveta, tomando en consideración las dos pesquerías, dado que no se pueden separar porque están saliendo en forma bastante frecuente, ambas dos se consideran pesquerías mixtas. El año 2020 tuvimos una cuota de 400.668 y el saldo de remanente constituyeron 51.395 toneladas, lo que significó un 12,83% del periodo. Hoy día, sin contar el mes de diciembre, pero ustedes vieron que los antecedentes reproductivos y de recluta probablemente hagan que no se pueda abrir la temporada, tenemos mayor cuota y tenemos un 78% de consumo, lo que da un saldo a la fecha de 101.000, a la fecha del 2, 273 toneladas, es decir, 21,3%. Si se van a las estadísticas de Senapesca del año pasado, desde el 7 de diciembre se capturaron desde el 7 al 12 1.580 toneladas y del 13 al 19 1.309 toneladas. Por lo tanto, es importante saber que aun cuando se abriera, ya no se abrió, estamos en la temporada del 15 en adelante, esta cantidad no va a ser posible recuperarla en las cantidades que aquí está establecida en términos de esfuerzo y probablemente, se los digo, en términos de que va a continuar la veda reproductiva y de reclutamiento fundamentalmente. Si vamos a los gráficos, efectivamente la mayor cantidad de cuotas está en la región de Biobío Ñuble, sin perjuicio de que todavía quedan cuotas en la región de Araucanía y Los Ríos. Sin embargo, antecedentes logísticos y de información de los propios pescadores y de la oficina de Senapesca y de la Dirección Zonal, hemos visto que es probable que se
capture esa cantidad de cuota remanente que está en color de anchoveta fundamentalmente, que está en color naranja. Por lo tanto, probablemente donde haya un mayor volumen, una mayor cantidad de toneladas de remanentes, sea efectivamente la región de Biobío Ñuble. La pregunta que también nos hacen, y yo me adelanté a esto y agradezco los datos de Senapesca, de los cuales también yo soy partícipe probablemente el año anterior, la pregunta es, ¿qué pasa con la fauna acompañante? Nosotros vemos que la fauna acompañante, recordemos que cuando asumimos la dirección del Senapesca, había una fauna acompañante del 30% en algunos casos, y eso se debía a que no está implementado el sistema de certificación de Senapesca, que fue el corazón de la ley de modernización. Si ustedes se fijan, el año pasado, el año 2020, tuvimos un 11,1% de fauna acompañante, pero claro, fue el periodo peak de la pandemia. Y aquí lo que afectó fue la presencia de los funcionarios de Senapesca en los lugares de embarque. Sin embargo, esa presencia fue focalizada hacia el perfil de riesgo, según conversamos con los equipos técnicos de Senapesca. En el año 2021 tenemos uno de los mejores porcentajes de fauna acompañante. La fauna acompañante existe porque además está relacionado con el cambio climático. Hemos visto que hay diferentes especies que normalmente no estaban en los desembarques y que hoy día sí están. Sin embargo, vemos que hay un 7,2% y con casi un 90% de la frecuencia de Senapesca en los lugares de desembarque, lo que da cuenta de que efectivamente se ha realizado una buena fiscalización y los valores respecto al desembarque de las toneladas de sardina y anchoveta están ajustados a las cifras que yo les di. En términos de los otros pelágicos de la zona, no solo de la zona centro-sur, tenemos la anchoveta en la segunda y en la 15, en donde ustedes pueden ver, aquí voy a correr esto, donde ustedes pueden ver que también se da un comportamiento no tan notorio, pero existe un remanente muy pequeño, probablemente se va a consumir todo durante este año. Sin embargo, en respecto a la anchoveta en la tercera y en la cuarta región, podemos ver que efectivamente el año 2020 existió un 23% de remanente y hoy día hay un 48,4% de remanente. También hay veda en esta veda referencial y también han habido pedidos de aumento de la veda, que está relacionado con lo que el IFOP nos dijo, que el comportamiento de los pelágicos pequeños, en especial la sardina y anchoveta, iba a tener una situación errática. Aquí tenemos otro pelágico que está en la zona austral, que es la sardina austral en la 10ª y en la 11ª, en la región de Aysén y los lagos, donde vemos que también el 2020 tuvimos un 5,7% de saldo y este año 2021 tenemos 43%. Recuerden que todavía en estos casos existen, a diferencia de Biobío Ñuble, una posibilidad de pescar porque existe todavía una captura en estos casos. También les debo reconocer que hay acuerdos voluntarios, ¿ya? En el caso de la sardina austral, se logró un propio acuerdo de los pescadores que también, viendo los índices reproductivos que aún no cumplían con las condiciones de veda, ellos mismos tomaron la decisión de no pescar. Eso también es muy loable y constituye un excelente complemento entre la autoridad pesquera, la autoridad científica como el IFOP y los propios pescadores artesanales. Sin embargo, yo les traje aquí otros recursos pesqueros para que ustedes tengan la situación de qué pasa con los otros recursos, qué otros recursos en Chile tienen remanente. Ya les mencioné los pequeños pelágicos, ya vimos la situación en todo el país y vimos que la situación más crítica probablemente se dé en Biobío Ñuble, con cerca de un 20% de remanente y que probablemente va a ser hasta el final de diciembre. Sin embargo, hay dos recursos demersales, como la merluza común, que tiene un 40,5% de excedente, y la merluza del sur con un 27,5%, que es importante también tenerlo en consideración. Aquí vemos la comparación entre la merluza común del año 2020, en que tiene un 35,1%, y 2021 un 40,5%. Esos datos probablemente los va a poder aclarar don Sergio respecto al comportamiento que ha tenido esta merluza y que efectivamente se ve en una disminución del número de desembarque, sobre todo en la región de Biobío, fundamentalmente. Respecto a la merluza del sur, tenemos también una mayor presencia de remanente este año, de un 11,8% versus un 27,5%.
Y esa es la información que yo les traía, está disponible. Entiendo que Senapesca está trabajando la información histórica y la va a enviar a la brevedad. Muchas gracias, presidente. Quedo atento a cualquier duda. Gracias, subsecretaria. Yo tengo algunas dudas. ¿Le parece si vamos despejando para luego dar paso a las otras presentaciones? Eh, Perfecto. por lo menos, subsecretaria, usted dijo que el registro del desembarque podía venir en relación con la presencia de las fiscalizadoras y fiscalizadores del desembarque. Entonces, mi pregunta es, siempre que se alega, y con justa razón, me parece bien, el daño de la pesca ilegal, las únicas veces que se ha intentado estimar cuánto es esa pesca ilegal, la pesca no reportada, se ha dicho que esta puede llegar a 5 veces la cantidad de pesca autorizada. Entonces, aterrizado eso especialmente a la sardina y la anchoveta, ¿puede y cree usted que sea posible que sí se haya pescado el máximo legal que establece la ley, sin embargo, eso no quedó registrado en las estadísticas de desembarque, razón por la cual se ve un remanente que en la práctica puede que sea ficticio? Eso es una pregunta que le quería realizar. Y otra es, ¿cuáles son las posibles... A ver, estoy intentando leer bien el proyecto porque ¿cuáles son las proyecciones para la cuota de la sardina y de la anchoveta en el comité de manejo? Creo que es la que define, ¿no? Con el comité científico. ¿Se está evaluando un eventual aumento de la cuota para los próximos años? Esa es una segunda pregunta también. ¿Y cuál es la recomendación y cuál es la postura del Ejecutivo con el proyecto de ley, tanto como viene, como con la posibilidad de las indicaciones que se han estado presentando, que dicen con agregar la merluza, agregar la región de Atacama? Nosotros estamos analizando una indicación para, por ejemplo, quitar a la región de Valparaíso, que yo consulté en la escaleta de pescadores de nuestra región y la verdad es que ningún sindicato me dijo que quería la aprobación del proyecto, entonces para eximirlo de eso me parece, y así sucesivamente. Entonces, si es que tiene alguna información que nos pueda aclarar esas dudas, sería de mucho interés. Respecto a la posibilidad de que sea un remanente ficticio y no real por la falta de fiscalización, respecto a la proyección para la cuota global, que se espera para los próximos meses, si va a haber un aumento, se va a mantener o no se va a modificar, y la postura del gobierno en torno al proyecto de ley y las indicaciones que ya se han anunciado. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Primero, ustedes vieron la presentación y efectivamente aquí, o sea, hay unas medidas administrativas a través de un decreto en que extiende la veda teniendo en consideración la opinión del IFOP a través de sus cruceros. El IFOP toma muestras en los cuatro sectores del sector de Biobío, y ahí efectivamente se ha visto un aumento del índice de gónada, del índice reproductivo, para hablar en español, lo que significa que este año efectivamente existe un retardo en el periodo reproductivo y por lo tanto está quedando, si ustedes ven la estadística, está quedando 100.000 toneladas y el año pasado habían 57.000 toneladas en el agua. Si usted me pregunta si efectivamente aquí pudiese haber una suerte de remanente ficticio, la fiscalización ha sido muy buena. Ustedes vieron la estadística, 87% presencial. La ley de modernización de Senapesca estableció expresamente que iba a haber certificación de los desembarques de las naves menores de 12 metros, cosa que no ocurre en la merluza común, no ocurre en otros recursos. Por lo tanto, la pesquería, entre comillas, más fiscalizada, probablemente por los riesgos que teníamos de sobrepesca, y en eso asumimos, yo estaba como directora de Senapesca, se ha visto, usted vio que había un 7% de fauna acompañante, eso significa que existe, que lo que hay de fauna acompañante está verificado en el 90% de los casos por Senapesca. Es decir, existe el volumen que yo informé estadísticamente de desembarque de sardina y desembarque de anchoveta. Y la fauna acompañante es tal. Eso, a nuestro juicio, como autoridad pesquera y autoridad fiscalizadora, es uno de los mejores avances que hemos tenido en el periodo y debiese ser un orgullo para todos nosotros. Por lo tanto, descartar
el tema, de hecho, usted compara con el año pasado, en que había con la pandemia un 40% de presencia de Senapesca y usted vio que sube la fauna acompañante. Eso comprueba que la presencia de Senapesca da garantía de que efectivamente se verifica lo que desembarca y lo que se constituye la fauna acompañante, y que en el pasado era lo que nosotros llamamos todos el blanqueo o la sobrepesca. Por lo tanto, mi respuesta es no. El remanente que queda está relacionado con la situación reproductiva. Respecto a ese punto, antes de pasar al otro, ¿y no han habido fiscalizaciones que hayan detectado pesca ilegal de estos recursos entonces? Lo que pasa es que la pesca ilegal, en el caso de la sardina anchoveta, se mide por la verificación, la certificación del desembarque. Y eso significa que Senapesca va, y si una lancha dice que descargó 800 toneladas, el Senapesca verifica con un balde y con certificadores en la noche y saca una muestra de que efectivamente eso ocurrió. En el 90% de los casos del año 2021, el Senapesca verificó que lo que se desembarcó fue lo que se declaró. Eso es un buen indicador de pesca legal, aquí y en la quebrada del Ají, del punto de vista técnico, digamos. Así que eso es un buen indicador respecto de eso. Respecto a la perforación de la milla y las otras medidas administrativas, el Senapesca ha cursado las denuncias correspondientes a lo largo de todo Chile, y eso usted lo ha sabido porque han habido reclamos de los pescadores en que han habido una fiscalización en la perforación de la milla. Por lo tanto, la medida de la red, todo eso, que también se considera, entre comillas, pesca ilegal. Pero el gran indicador de pesca ilegal en la pesquería pelágica es que lo que se pesca y se desembarca es lo que se declara. Y eso es lo que el Senapesca verificó en el 90% de los casos. Gracias. Y respecto a los otros dos puntos. Sí, las posibles proyecciones, ustedes vieron que el año pasado, yo creo que la tendencia, no tengo la estadística del Comité Científico Técnico, recuerden que es un órgano bien independiente, pero la tendencia es al aumento. Ustedes vieron que habían 400.000 toneladas el año 2020, después 470.000 toneladas en el año 2021, y probablemente vaya aumentando. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el recurso se está recuperando, ya la anchoveta sobre todo, y la sardina también va por una buena vía. Las medidas que hemos tomado ahora, estos 2 meses, probablemente van a ser muy buenas para la recuperación del recurso. Y todos esos datos los toma el Comité Científico Técnico, los evalúa a través de modelos matemáticos y pone a disposición la cuota del próximo año, la cuota global anual. Yo creo que por las estadísticas que se han ido dando y por las medidas administrativas precautorias que estamos tomando, probablemente el próximo año será mayor. Usted vio que aumentó de 400 a 470.000 toneladas, probablemente siga el mismo, no tengo la estadística, no tengo el dato, pero sí probablemente sea en aumento. Y finalmente nuestra postura, nosotros creemos, al principio nosotros hicimos una evaluación, y para ser bien franco con ustedes, respecto si la medida tenía el mismo tenor del año pasado, cuando la presentamos nosotros como ejecutivo, en términos de justificarse por la pandemia. Y la verdad es que los desembarques fueron, en este caso, superiores al año pasado, y por lo tanto la información que tenemos nosotros es que probablemente si hay un efecto en la pandemia no es significativo en la presencia del remanente. Sin embargo, la información del IFOP ha sido cada día más congruente con que efectivamente hay un comportamiento errático de las pesquerías, y por lo tanto lo que está quedando en el agua es porque no se ha podido pescar. Y eso es importante entonces considerar que efectivamente nosotros creemos que, dado estas condiciones y considerando los aspectos que probablemente va a informar el IFOP del remanente, es posible apoyar esta medida del traspaso del remanente al próximo año. En cuanto a la merluza, a las dos merluzas, la merluza del sur no tengo antecedentes científicos, a lo mejor Sergio tiene alguna información, pero la merluza común, los pescadores de Cocholgüe se han juntado muchas veces conmigo y me han indicado que la merluza no está disponible. Probablemente se relacione con algunos aspectos biológicos que a lo mejor el IFOP nos va a contar, y efectivamente también existe un componente científico que podría avalar que la merluza común, en algunos, como usted bien lo dice, no todo el país se comporta de la misma forma, y por lo tanto probablemente sea importante considerar también esta posibilidad en la merluza común. Respecto a la merluza del sur, vemos que hay un 27% remanente. Sin embargo, no tenemos
la información científica y ahí yo pediría al IFOP ahí qué es lo que nos puede recomendar respecto a este recurso. Pero en general, en resumen, nosotros vemos que la influencia de la presencia del remanente está dado por condiciones científicas relacionadas con la extensión de los periodos reproductivos y con condiciones erráticas debidas al cambio climático de algunos recursos que pudiesen justificar el traspaso del remanente bajo las condiciones de sustentabilidad que debieran definirse en el proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted, subsecretaria. Sí, tiene la palabra ahora el autor del proyecto, el diputado Leonidas Romero. Después ha solicitado la palabra también otro autor, el diputado don Sergio Bobadilla. Gracias, presidente. Saludar a la señora Alicia Gallardo y a su equipo. Yo quiero felicitarla. Normalmente no soy bueno para felicitar ni agradecer el trabajo porque creo que es una obligación, pero cuando entrega datos certeros, yo con mucho respeto le quiero decir al presidente que no creo que aquí una institución, sea cual sea, entregue informes o datos ficticios. Yo no creo que sea el caso en este. Por lo tanto, me alegra mucho. El diputado Romero, disculpe, ¿por qué afirma que yo dije eso? ¿No fue lo que dijo? No sé, ¿alguien más escuchó eso acá? Disculpe, porque si es así, yo pido disculpas, porque nunca yo quise afirmar aquello. No sé si es que alguien más interpretó. Ya, yo interpreté mal entonces, pero Ya. lo que yo entendí es que eran datos no reales, entonces, porque si lo comparamos con la denuncia que yo he hecho muchas veces de la pesca ilegal, esto no tendría ninguna relación. Eso es lo que yo entendí. Yo creo que sí tiene credibilidad en el informe que está entregando la subsecretaria de Pesca, pero sabe, señora Alicia, me alegra que por fin, al término de un periodo, un proyecto mío a lo mejor vea la luz, pero será necesario que en la Comisión de Pesca, a sugerencia de los pescadores artesanales de varias regiones del país, se tenga que presentar un proyecto. Si está en conocimiento de la Subsecretaría de Pesca, ¿por qué no lo autoriza sin la necesidad, o lo ponen en tabla ustedes, sin la necesidad que un diputado presente esto? Yo creo que es dilatar innecesariamente la situación. Dicho eso, pero sí es lo que yo pienso, pues, estimado presidente. También me preocupa que, por ejemplo, el presidente, espero no haber escuchado mal otra vez, dijo que acá en Valparaíso las caletas no estaban de acuerdo con la autorización del remanente. Pero como este es un proyecto de ley en varias regiones del país, y si alguna de estas regiones o alguna de estas caletas no quieren pescar, bueno, que no lo hagan por una decisión personal, pero espero en Dios que no perjudiquemos al resto de las caletas y de las regiones que sí quieren pescar, que sí necesitan pescar y que sí tienen la posibilidad porque los peces están en el agua. Entonces, dicho eso, presidente, por su intermedio, una vez más decirle, señora Alicia, me alegra mucho los antecedentes que se están dando. Me alegra y espero en Dios que este proyecto de ley vea la luz en forma positiva por los que lo necesitan, por los que plantearon esto. Yo quiero decirlo, yo no soy pescador, no tengo lancha, no tengo ningún compromiso, pero sí represento una región o un distrito como el Distrito 20, donde hay una gran cantidad de caletas de pescadores que necesitan con urgencia tener esta posibilidad. Y entre que se pierda, entre comillas, porque no se pierde, pero que queden en el mar estas toneladas de peces que están ahí disponibles, yo espero que se le permita pescar. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Bueno, para aclarar también parte de los dichos, yo lo que planteaba respecto a la estadística, no es que yo diga que la estadística de la subsecretaría no es real, es que la propia subsecretaría ha venido a exponer acá que la cuota legal es sobrepasada con creces por la cuota efectiva. Entonces, como en otra oportunidad nos han dicho eso, yo le pregunto cómo se materializa eso para especialmente la sardina y la anchoveta, que tiene una dinámica de comercialización muy distinta que la de la merluza, porque mientras la merluza se vende en todas partes para poder comer, la sardina y la anchoveta es una planta de proceso principalmente. Entonces, como no conocía eso, es que lo pregunté. Y lo otro es que yo comparto también con usted que muchos de estos temas se podrían haber resuelto con medidas administrativas, pero cuando usted propuso el proyecto, sabiendo que no es un tema que era solicitado por nuestra región,
pero sí, por la suya, en donde hay hartos pescadores, es que accedimos a ponerlo en tabla y estamos en esta tramitación. Así que ofrecemos la palabra, por si hay más, a don Sergio Bahía. Está pidiendo la palabra también la subsecretaria. Sí. Ok, y luego al instante a la subsecretaria. Sí, don Sergio. Presidente, dos cuestiones. Lo primero, valorar la exposición que ha hecho la subsecretaria. Creo que dando luz, dando un manto de oscuridad respecto de lo que está ocurriendo con las distintas pesquerías producto del cambio climático. Y lo segundo, destacar algo que ya lo dijimos en la sesión pasada, que es que la subsecretaría o el ministerio está escuchando a quienes viven las consecuencias de las situaciones que se están viviendo en el mundo de la pesca. Me refiero a los pescadores, a los dirigentes que con un gran sentido de responsabilidad han venido planteando postergar o alargar los periodos de veda porque ellos han comprobado en la práctica que el recurso no está apto para la pesca. Y eso sin duda que da cuenta de que estamos frente a un grupo de dirigentes que están actuando con mucha responsabilidad en el sentido de preservar los recursos para el futuro. Creo que eso es destacable. Y me encantaría que siempre fuera de esta misma forma, en que la autoridad de la pesca escuche a los actores, a los protagonistas, que en este caso son los propios pescadores que han venido planteando alargar los periodos de veda, producto de que el recurso no está en condiciones. Eso como segundo reflexión. Y la tercera, presidente, pedirle derechamente, por su intermedio, al Ejecutivo que se haga parte de este proyecto, que lo patrocine, y si no es así, que le ponga urgencia para darle certeza a miles de trabajadores que están expectantes respecto de qué es lo que va a ocurrir con estas capturas de estos recursos, que no está siendo posible precisamente por el estado del recurso. Y tercero, aparte de pedirle que se haga parte y que le ponga la urgencia a este proyecto para que tengamos certeza, presidente, por su intermedio, decirle a la subsecretaria que yo creo que la evidencia que están teniendo a través de los distintos estudios que se han hecho dan cuenta que cada vez el cambio climático está incidiendo significativamente en el estado de las pesquerías. Y por eso yo creo que los periodos de veda hay que adecuarlos ya a estas nuevas condiciones, y eso indica de que tenemos que tomar medidas urgentes y medidas más de fondo para no estar improvisando todos los años si van a poder salir a pescar o no, porque los ciclos reproductivos de los distintos recursos, de acuerdo a lo que me han informado los propios pescadores, han cambiado, y por lo tanto deben cambiar también los tiempos o las épocas en que se realizan las vedas para proteger el recurso. Eso, presidente, y tengo entendido que también en la segunda parte van a exponer los dirigentes de Cocholbe que nos solicitaron ser recibidos. Ellos también van a incorporar un recurso que no está considerado originalmente en este proyecto, como es el caso de la merluza. Por lo tanto, yo creo de que no solo debemos pensar en resolver el tema para la chuleta y la sardina, sino que también va a haber que incorporar otras pesquerías como la merluza, que también está siendo afectada por el cambio climático. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bahía. Muy de acuerdo con el planteamiento de la veda. Yo creo que tenemos que profundizar ahí, hacer un zoom. ¿La subsecretaria ha solicitado el uso de la palabra? Subsecretaria. Sí, presidente, gracias. Para aclarar, cuando yo hablo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo práctico de la cuota asignada, la cuota efectiva tal vez se entendió mal. La cuota asignada, por ejemplo, en Biobío Ñuble de anchoveta es de 127.000 toneladas, pero la cuota efectiva es de 180.000 toneladas. ¿Por qué? Porque justamente se hacen sesiones artesanal, industrial, artesanal, y hay una cuota que la autoridad pesquera deja reservada, que es la cuota de imprevisto, que también suma esto. Por lo tanto, no es que haya pesca ilegal cuando hablo que la cuota efectiva es mayor que la cuota asignada, para aclararlo. Si lo dije,
por favor, mis disculpas, porque eso no es efectivo, es una cuestión de cálculo, que Senapesca además lleva un sistema muy bueno de control de cuota, que hemos ido perfeccionando en el tiempo. Eso quería aclarar. Y respecto a nosotros, este año hemos sido muy cuidadosos en hacer el análisis del remanente, porque efectivamente necesitábamos la información científica. Esta presentación es porque, y seguramente Sergio les va a entregar antecedentes de la semana pasada. Entonces siempre hemos dicho que nosotros tenemos que ser cautelosos y evidenciar que efectivamente hay una situación científica que respalde este proyecto. Por eso nosotros hoy día, yo he recopilado la información y probablemente todavía falta información que nos va a nutrir y a contar nuestro querido Sergio Lillo. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Entonces, ¿le parece que continuamos con la ronda de exposiciones? Justo ahora, don Sergio Lillo, ahí ya lo adelantó la subsecretaria, don Sergio Lillo, quien es director del Instituto de Fomento Pesquero, es el jefe de división. Y lo acompaña también don Jaime Letelier, jefe del Departamento de Oceanografía y Medio Ambiente, Patricio Galvez, Antonio Aranis y la señora María José Zúñiga, profesionales de la división. Muy bien. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a los demás miembros de la comisión y a todos quienes están participando en esta reunión. Lo que yo voy a presentar es un resumen en contexto de lo que de lo que nosotros pensamos que está pasando con la situación de sardina común y anchoveta, específicamente centrada entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos. Esta imagen muestra lo que ha sido el consumo de la cuota y la captura en anchoveta y sardina, y lo que vemos es que en los últimos 3 años, ¿cierto?, la cuota de ambos recursos en agregado no ha sido capturado por los pescadores, por los usuarios de las pesquerías artesanales de ambos recursos, ¿no?, con niveles que este año llegan sobre los 100.000 toneladas. Esto es parte de lo que ya mostró la Subsecretaría de Pesca, ¿cierto?, que hasta el momento hay un saldo de 54.000 toneladas de anchoveta y 71.000 toneladas de sardina común, que por la dinámica que ha tenido la pesquería en estos últimos 2 meses, octubre, noviembre y diciembre, que son el trimestre posterior a la veda reproductiva, es muy difícil que se puedan capturar. Pero hay algo que debemos ver primero, que es qué ha ido cambiando en los últimos años para que se empiecen a producir estos remanentes. Lo que estoy mostrando aquí en el gráfico de la izquierda es los valores de índice gónado somático, la relación que hay entre el peso de las gónadas y el peso del pez, y vemos que al menos en los últimos 2 años anteriores, 2019 y 2020, los valores hacia el final de año están muy por encima de lo que había sido el promedio histórico para sardina común del índice gónado somático o IGS. Y nosotros pensamos, por los datos que estamos obteniendo en estos últimos octubre, noviembre y lo que va de diciembre, que están en proceso, pensamos que también va a seguir una tendencia similar con valores muy por encima del promedio. ¿Esto qué ha significado? Que en la práctica es una extensión. Existe una mayor probabilidad de que se extienda la vida reproductiva hacia el final de año, que era un periodo importante de captura de estos recursos. Luego de la veda, ya lo mostró la subsecretaria, va a hacer un breve resumen. La veda reproductiva se inicia en julio con un periodo variable, un periodo fijo que es de 60 días, que va desde agosto a septiembre, y después un periodo variable en octubre, en que que de acuerdo a la dinámica del ciclo reproductivo, se pueden extender los periodos de veda
y los periodos de monitoreo para la veda de acuerdo a los resultados que se van obteniendo. Y finalmente noviembre y diciembre eran de captura de los recursos. Esto lo mostró, parte lo mostró, pero este es un análisis con de más atrás, parte del 2015, ¿cierto? En color rosado está el periodo de veda fijo, y lo que vemos que hasta los años 2015 al 2017 el periodo de veda fijo se ajustaba a al comportamiento reproductivo, en que la mayor parte de la actividad reproductiva se producía al interior de este periodo. Aquí está marcado el número 6, ¿cierto? Que es la proporción o el valor sobre el cual se gatillan las vedas, ya que se considera que el recurso está en desove. El 2018 fue de mucha variabilidad. Si uno mira los valores centrales se encuentran por bajo del 6, pero con una muy alta variabilidad por encima del valor de 6. Pero ya el 2019 y el 2020, los valores en el periodo fijo son un poco más altos y se extienden más allá del periodo al último trimestre del año. Y empiezan a caer en ambos recién por ahí en la semana 50, que viene a ser a fines de noviembre, 48 a fines de noviembre. Y este año se ha mantenido muy en el borde, ¿cierto? Con valores muy cercanos a 6, y en la última semana incluso un poco por encima de 6, lo cual consideramos que es precautorio mantener el cuidado de este proceso. Ahora, este año que ha pasado, que como nunca se ha tenido que extender el proceso más allá del periodo considerado fijo, y lo vemos en esta gráfica en que se muestra un resumen de la cobertura de la veda reproductiva desde el año 2016 al 2021, que vemos que en los años 2017 y 2016 la veda duró lo que estaba planificado, a excepción de la zona de los ríos, en que hubo un anticipo de la veda reproductiva en alrededor de 15 días y 2 o 3 días o 5 días en la zona de la Araucanía y Maule-Biobío. Pero a contar del año 2018, los periodos de veda se han debido extender tanto previo al desove como post periodo reproductivo. Lo vemos 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Incluso el 2021 con una extensión más allá del término del periodo variable, que ya va en 35 días, y si se confirma lo que se viene observando, este periodo podría llegar casi a los 50 días por un alargamiento de la veda más allá del 15 de diciembre. Eso es en cuanto al periodo, a la veda reproductiva, lo que ha significado que al menos este año, la segunda temporada principal de pesca, que es el trimestre octubre-diciembre, prácticamente no se haya podido efectuar, y eso da cuenta de los remanentes que estarían quedando a esta altura del año. En cuanto a la veda de reclutamiento, es una veda de verano, parte en diciembre del año previo con el periodo que llamamos referencial, y una veda que se da para las regiones entre Valparaíso y Ñuble y Biobío, los meses de enero y febrero. Es un poco más corto en la región de la Araucanía y los ríos, y en marzo y abril es considerado como un periodo referencial y que se ha debido extender en algunas ocasiones el periodo de veda por una extensión de los periodos de reclutamiento. Y vemos que esto pasó en el año 2017 con una anticipación del periodo de la veda en la región del Biobío, una extensión en Valparaíso en el año 2019, una leve extensión en Maule Biobío. El 2020 ya una extensión que fue un poco más, duró casi todo un mes entre Valparaíso y Biobío,
Y el 2021, el periodo de reclutamiento, lo que vivimos fue una anticipación de la veda, del periodo de veda en la región del Biobío, y una extensión al término de este periodo. Pero en general fue mucho más acotada que la observada del año 2020 en cuanto a la duración de la vida reproductiva. Y aquí podemos ver qué es lo que nosotros mostramos. Mostramos que los periodos que están achurados de un color amarillo son los periodos de veda, referencial de veda de reclutamiento, y que este proceso se queda muy enmarcado dentro del proceso de veda fijo más el periodo de veda referencial, y luego se ha ido abriendo una vez que estos valores de participación de ejemplares juveniles en las capturas o ejemplares reclutas en las capturas va disminuyendo y se llega a una temporada de pesca normal hacia fin de año. Este año el periodo de reclutamiento fue más que reclutamiento, lo que se observó fue presencia de juveniles, ejemplares con talla menores a la talla media de madurez, pero una captura que estuvo basada principalmente, si uno mira los gráficos de más de la derecha, por ejemplares inferiores a 12 centímetros, a diferencia de lo que ocurría en los años 2019 y 2020, en que los ejemplares eran ejemplares adultos, ¿no?, de 13 centímetros y mayores, o 12,5 centímetros mayores el año 2020. Si uno lo mira esto en la octava región, en forma más segregada por zona, ve que este es un proceso con diferencia, pero afecta a toda la región y no a zona en particular. Se da cuando hay procesamiento fuerte como el año 2020, reglamento fuerte como el año 2020, estuvo en las tres subzonas. El año 2021, que fue un poco más agotado, a excepción del término de la temporada, ¿cierto? También se da en toda la región. O sea, es una condición que podemos considerar que en el aspecto regional abarca a toda la región. Y lo que muestra aquí son valores, los últimos valores que estábamos teniendo corresponden a las semanas del 21 de noviembre esta y al 28 de noviembre la anterior, y en que podemos ver que, de acuerdo a nuestros datos y a nuestro monitoreo, el proceso de reclutamiento masivo que para alcanzar niveles a los cuales se debería cerrar la pesquería todavía es muy incipiente. Se han obtenido valores muy bajos, básicamente en la Bahía de Concepción y en algunos lugares del Golfo de Arauco, lo cual nos lleva a incrementar el número de muestreo de salidas con lanchas a buscar el proceso para poder tomar las medidas que la Subsecretaría de Pesca considere permanente para proteger el término del proceso reproductivo, que pensamos que está en descenso, pero aún quedan algunos atisbos de desove, y el inicio del proceso de reclutamiento por su gran importancia que tiene en la estimación de las cuotas o la revisión de las cuotas para el año 2022, que se hace en marzo del próximo año. No debemos dejar de recordar que la revisión de la cuota del año 2022, que se realiza en marzo, depende mucho de las estimaciones de evaluación del reclutamiento que nosotros hacemos de sardina común en enero de cada año a través de los cruceros de evaluaciones directas, y que el próximo año pensamos va a ser un valor, se va a regresar de una manera un poco distinta, ya que por tener el buque en reparación en la Abad de Molina, lo vamos a tener que realizar en lanchas artesanales, lo cual pensamos que va a fortalecer los resultados, ya que podremos llegar a sectores donde por el tamaño del buque, en los cruceros anteriores estábamos limitados. Así que esperamos tener buenos resultados en enero, pero eso recién se va a ver en las estimaciones que nosotros hacemos en marzo y que exponemos al comité científico en marzo del 2022. Esta
presentación está en manos de la Cámara, y eso es todo por mi parte, señor presidente. Acá, no, el diputado ahí ha solicitado el uso de la palabra. No, no, está. Bien, muchas gracias a don Sergio Lillo, de parte de IFOP. Vamos a estar a la espera también de poder conocer cuáles son los planteamientos del trabajo de campo que van a realizar en embarcaciones artesanales. Y tendríamos también, no sé si es que ofrecemos la palabra sobre este punto, la exposición del director de IFOP. No, no hay palabra solicitada. El siguiente exposición, señor secretario, ¿se nos puede ayudar? Se necesitaron los dos, Cocholhue y los bailes. Tenemos en la pesca, ¿no? Por lo tanto no venían porque creían que íbamos a sesionar el día miércoles. Deme un segundito. Entonces, tenemos también a Indep, o no, a Cerna Pesca, ¿o no? Respecto a lo mismo. Me parece que concluyamos con las audiencias que tenemos ahora y vamos. Sí, diputado Romero. Es que uno de los expositores que sugirió el diputado Bobadilla dice relación con la indicación ya presentada por el diputado Alexis Sepúlveda, porque era de la merluza común. Entonces, es un tema ya que está en tabla, sí, pues solamente hay que... Gracias, presidente. Perfecto. Yo no sé, señor secretario. Fernando Naranjo, que también expuso, no sé si querrá agregar algo más. Agradecemos a don Sergio Lillo y le consultamos a don Fernando Naranjo si es que tiene algo que quisiera agregar a las exposiciones que ya se han hecho y en la cual usted también participó, que está considerado en este tercer punto, ¿no? No, estamos. Entonces, tenemos el problema de que tenemos las dos audiencias comprometidas, me dice el señor secretario, para que quede bien en el acta y quienes nos acompañan en la transmisión, de pescadores artesanales de la región del Biobío que estaban solicitando este proyecto de ley, sin embargo se tuvieron que embarcar el día de hoy y no estarían presentes. Entonces, ¿les parece que iniciemos la siguiente sesión con esas dos presentaciones y así vamos con el trámite adelante del proyecto? Nosotros hemos ya algunas indicaciones ingresadas. Por mi parte vamos a solicitar restringir esto para la región que lo está solicitando, y hasta el momento yo entiendo que es la región del Biobío. Y eso por mi parte. No sé, el diputado Sepúlveda había solicitado el uso de la palabra. ¿Restringir la anchoveta o...? Ya, ok. No, yo no tengo problema. Sí. Cada cual región que defina lo que es. No, yo pedirle, porque están... yo creo que las otras audiencias versan sobre lo mismo, insistir lo de la semana pasada, que pudiéramos votar, presidente. La verdad que el tiempo que va pasando termina jugando en contra. Solamente es en la preocupación. Todo tiempo que pasa termina jugando en contra de los mismos pescadores y del mismo proyecto que buscamos ayudar, y por lo tanto creo que no hay mucho más excepto discutir las indicaciones sobre lo que eventualmente se ha presentado. Por ejemplo, en el caso del Maule, si hubiera alguna región que tuviera problemas, que no quisiera, si alguien planteara de que no quisiera remanente en Coquimbo, en la Quinta, ningún problema, modificamos la ecuación, le dejamos solamente la merluza como un palmaule, digamos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso, cada cual tiene que ver ahí que... Bueno, pero eso igual es parte de la discusión en particular, ¿no? Como que ahí va eso. Pero pasa que también las audiencias se solicitan antes de la votación en general, entonces tendríamos ese pero yo creo que estaremos de acuerdo si iniciamos la siguiente sesión con las dos audiencias y votamos en general. Estamos cumpliendo con ellos porque las audiencias se dieron, entiendo, no es que hayan quedado pendientes por un problema nuestro, sino más bien de ellos, ¿no? No sé, preguntémosle al señor secretario. Así es. Fueron notificados de la audiencia para el día de hoy. Ellos pensaron que era para el miércoles. No pensaron que el miércoles no repararon en que el día miércoles era feriado y por lo tanto se hicieron a la mar los pescadores de Cocholhue y de los bagres. Nos estamos faltando nosotros. Claro. Ahora, lo que sí tengo que agregar es que hay tres indicaciones, y la suya que también la preparé, digamos que, y la tengo aquí en el borrador,
Si quiere lo hacemos así o si quiere Presidente. lo votamos en la próxima sesión. No sé. Es que la discusión en particular la dejamos para las indicaciones, pues ahora podríamos votar en general y en la siguiente recibimos las audiencias pendientes, exponemos las indicaciones y votamos en particular. Ahora también quiero recordar que también tenemos pendiente la presentación, la aplicación del proyecto de ley respecto a Salmonera. Entonces vamos a ir conversando con estos proyectos. Presidente. Bien, don Sergio Badilla. Presidente, yo estoy de acuerdo con que podamos dejar para la próxima sesión a los invitados de Cocholwo y Los Bagres, pero acojo la sugerencia que ha hecho el diputado Sepúlveda. Es más, presidente, yo creo que sería potente que pidiera la unanimidad para la votación en general. Son señales que se dan para que el Ejecutivo recoja el guante y le ponga urgencia y patrocine el proyecto. Perfecto. Así es, en general ahora e indicaciones la próxima semana. Bueno, sí. En votación entonces ya en general. Votación en general, el proyecto. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. ¿Cómo vota don Pedro? Don Pedro Pablo. Con el dedo, apunte para arriba o para abajo. Para arriba. Afirmativo. Don Nicolás Noman, que estaría reemplazando a don Javier Hernández. Nicolás Noman no se encuentra conectado. Don Miguel Ángel Calisto. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. A favor. Don Rubén Moraga. A favor, señor secretario. Don Pablo Prieto. Don Pablo Prieto no se encuentra conectado, ¿verdad? La señora Daniela Chicardini. A favor. A favor. Don Patricio Rosas. Don Patricio. A favor. A favor. Don Leonidas Romero. A favor. Don Alexis Sepúlveda. A favor. Don Gabriel Asensio. Don Francisco Undurraga, que no se encuentra, porque usted está reemplazando solamente por el asunto de la merluza, ¿eh? Don Sergio Badilla. Don Jorge Brito. Yo abstención y quisiera fundamentar que es única y exclusivamente por lo que ya hemos planteado acá, que nos complica que el próximo año se pueda pescar más de lo autorizado, pero entendemos que hay complicaciones por la crisis climática y también por las condiciones sociales, en los cuales se podría abrir una excepción. Y como los términos de esa excepción la vamos a discutir en particular, en general yo me abstengo. 14, 17, 15, 21. Aprobado en general el proyecto, presidente. Ok, aprobado en general. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces esta se levanta.